y de aquí para el norte. Un esquema de contactos. 24 voltios y 0 voltios. ¿Vale? Aquí 24, o si queréis VCC. Y aquí hay 0. ¿Vale? Ahora, ¿qué puedo poner en este circuito? Pues puedo poner, esto es un contacto de un relé. Y esto es una bobina de un relé. O un contactor. Bueno, lo he pintado no muy bien, pero me entendéis, ¿verdad? Esta es pues, el contacto del relé R1. Este es el contacto del relé R2. Y esta es la bobina del relé R3. Esto puede ser un pulsador directamente, ¿vale? Si queréis, nuevamente abierto, este sería nuevamente cerrado. Y esta es la bobina, ¿vale? ¿Cuándo se va a encender esta bobina? ¿Cuándo se va a activar esa bobina y por lo tanto cerrar sus contactos? Si son nuevamente abiertos, o abrir si son nuevamente cerrados. Cuando haya tensión, o sea, cuando la tensión pase de aquí a aquí, es decir, cuando este contacto esté cerrado y este contacto R2, que está normalmente cerrado, pues esté así, es decir, no esté activado. Es decir, este relé tendría que tener su bobina activada y este relé tendría que tener su bobina no activada para que entonces aquí pasara la corriente y se encendiera, digamos, se activara, se diera tensión a la... Bueno, esto es un diagrama de contactos. ¿Os suena? Bien. Otra forma de escribir, que lo habéis estudiado un poco más en electrónica, es esto, ¿verdad? ¿Os suena? También lo habéis visto. Bueno, lo equivalente en el lenguaje de los electrónicos, ¿vale? ¿Os suena? La puerta O. ¿Vale? Bueno, antes se pintaba con un triangulillo, ahora se ha normalizado y se utiliza esto. Este es otro lenguaje, ¿vale? Que describe lo mismo, una puerta A, una puerta I, un biestable. Todo se puede hacer igual con este dibujo que con este. Bien, en Estados Unidos, este es el lenguaje que imperaba en ese tiempo, cuando se creó el autómata programable. ¿Por qué? Bueno, pues, de hecho, si leemos libros de historia, dicen por ahí que en esa época casi eran electricistas los señores y lo único que sabían programar, ellos entendían el lenguaje de los contactos. En Alemania, por ejemplo, que la gente estaba un poquito más formada o más preparada, eran más, el perfil de la gente que utilizaba esto eran más electrónicos y lo que entendían mejor era el lenguaje de las funciones. Este lenguaje, de las puertas. ¿Vale? Entonces, el tema es que si tú querías introducir un computador para controlar procesos, ¿en qué lenguajes de programación había que programar? Si querías que lo usaran, si querías vencer a la reluctancia de los técnicos para usar estos equipos. ¿Qué lenguajes creéis que se tenían que usar? Estos, ¿no? Si yo hubiera creado un autómata programable en los años 75 y hubiera dado para programar el lenguaje COBOL o el lenguaje C y se lo hubiera dado a las fábricas, ¿creéis que hubiera tenido éxito? No. ¿Cuál fue el acierto del señor Richard Morley, que fue el inventor del autómata programable, y otros que en la misma época, pues no sé, se siguieron la estela? Pues el éxito fue contemplar la realización de un computador programable, robusto, que funcionase con un sistema operativo de tiempo real, es decir, había que hacer un sistema operativo determinista, pero no era muy difícil porque al final los programas que se iban a hacer, en vez de ser muy complicados programas de gestión, lo que se hacía era una programación en contactos en funciones muy elemental para hacer puerta sí o puerta so. Y resulta que como ese computador, los micros que había en aquel tiempo, pues eran suficientemente potentes como para... Ya había videojuegos, ya había las consolas, el Sinclair, el no sé qué. Había micros ya... Intel ya había inventado el microprocesador, aunque este señor no usó... Bueno, no, de hecho esto se fabricó antes del microprocesador. Pero ya se conocía cómo hacer un computador, ¿no? La unidad de control, la unidad aritmético-lógica, la no sé qué, todas esas cosas que habéis estudiado. Ya se podía hacer un computador digital, ¿eh?
Pues el ingenio fue crear un sistema operativo robusto y unos lenguajes de programación adaptados al personal que lo iba a utilizar. Ese fue el ingenio del señor Richard Morley. Y como él mismo confesó en la conferencia que dio en Vigo, todo esto se le ocurrió una noche de Reyes, en una casi borrachera, y teniendo como proyecto el inventar un equipo de control para el ámbito industrial. Fijaros lo difícil a veces que es crear un proyecto innovador. Pero hay que ser ingenioso. Esto os parece muy sencillo porque lo acabo de contar ahora. Pero claro, darse cuenta de todo eso y hacerlo, pues ese es el mérito del autómata programable. Y además en el año 75, claro. Vale, entonces simplemente quiero decir que, fijaros lo sencillo. Quiero contar un poco la historia, al menos como yo la he intuido que ha sido. Y he tenido el placer de hablar con el señor que lo ha inventado, que no es de las cosas a las que más mérito le da en su vida, pero este es verdaderamente un invento importante. De hecho, está catalogado entre los 10 inventos más importantes del siglo XX, por una asociación. Bueno, hoy en día los autómatas programables ya no se restringen, hoy en día, aunque en su día prácticamente sí, pero ya no se restringen a funciones de control lógico, es decir, ya no se utilizan solo para controlar procesos secuenciales, sino que también nos permiten hacer otras cosas, como cosas que son de procesos continuos: regular, posicionar, contar, dosificar, comandar válvulas y mucho, mucho más. Cada vez los computadores de tipo autómata programable van haciendo más cosas, ¿vale? Se van pareciendo, curiosamente, a los computadores reales. ¿Por qué? También hay que pensar que espero que cada vez más el personal técnico de las empresas tenga un nivel mayor, un mayor skill. Y evidentemente lo que está claro es que ¿por qué los programadores de equipos de informáticos utilizan esos otros lenguajes? Porque les saca más jugo al ordenador. ¿De acuerdo? Se le saca más jugo con un lenguaje de programación de alto nivel que con un lenguaje de programación de bajo nivel, como son estos. ¿Vale? Por lo tanto, al utilizar lenguajes de más alto nivel, a veces tiene inconvenientes para el control, pero tiene ventajas, que se pueden hacer cosas más sofisticadas. ¿Vale? Bueno, entonces esto es un poquito para introduciros el tema. Por supuesto, la clave de estos equipos es que lo que ofrecieron, digamos, en su día a una persona de mantenimiento o de producción, que eran los que controlaban los procesos, lo que se les vendió fue que el equipo que les estábamos dando era programable. Ya no iban a tener que cablear ni relés, ni contactores, ni cablear dispositivos de estado sólido, electrónica, para hacer sus lógicas de razonamiento, sino que iban a tener un software y un interfaz donde programar de la forma que ellos conocían, contactos o funciones, y ese programa se iba a transfundir aquí, magia, y de repente este sistema iba a hacer lo mismo que hacían aquellos relés. Y claro, le decías, en todo esto está el cuadro que tú vas a hacer, y era increíble. Evidentemente, y aún así tuvieron problemas para introducirlo en el mercado. Dijo que era muy importante también el marketing. Es decir, dice, yo puedo ser un gran técnico, pero si no hubiera tenido a mi lado una persona de marketing, no hubiera lanzado este producto. Esto se lo contó, esta idea, supongo que más o menos se la contó, yo no lo sé, pero yo me lo imagino, ¿no? Y esto se lo contó a una persona de Dell en 15 minutos en un aeropuerto, una persona de Digital, que en aquel momento eran los computadores de gestión, uno de los computadores de gestión por excelencia. Le contó la idea de lo que iba a hacer. Inmediatamente, en esos años, 70 y algo, creo que le dio un cheque, no en blanco, pero un cheque con $1 millón y le dijo que lanzara este proyecto adelante. Y así nació por lo menos de las manos de Dick Morley. Fue cuando fundó Modicon, los controladores Modicon, familia Modicon, que fue uno de los, y aún sigue existiendo hoy, es de la marca Schneider Electric, y nació el autómata programable creado por este señor. ¿Vale? Lo digo también para que extrapoléis mucha más información de la que está en esa transparencia, ¿no? Gracias a Dios, como la conozco un poquito más de la cuenta, pues os la puedo vender así, de esta forma, ¿no? Y detrás de muchas cosas a veces hay cosas muy curiosas, ¿no? Que a mí como ingeniero me inquietan, ¿no? Y me gusta saber esto también, porque desmitifica un poco las grandes invenciones, ¿no? Yo cuando contacté con este señor, pues, y sigo admirándolo, ¿no? Pero bueno, tienes un mito, ¿no? Te parece un dios, y luego cuando lo conoces ves que es más humano de lo que parece, incluso es un gran ser humano, ¿vale? Y hasta él mismo lo ve desde otro punto de vista, pero para mí el autómata programable era el que inventó esto, tenía que ser y luego, entonces quiero decir que a veces hay que perderle el miedo a las cosas también, y la forma de perder miedo es atrever